Creo que maté a ese tipo. Por favor, no llamen a la policía, déjenme explicar a qué me refiero. El otro día en YouTube estuve viendo una compilación de respuestas de Reddit. El tema comenzaba así. Anthony Bourdain dijo una vez: hay un tipo en mi cabeza que solo quiere estar tumbado en la cama todo el día, fumar marihuana y ver películas y dibujos animados antiguos. Mi vida es una serie de estrategias para evitarlo y burlarlo. ¿Quién es ese tipo para ti y qué haces para evitarlo? Fue entretenido escuchar las respuestas y soluciones que cada individuo proponía. Algunos se dejaban llevar, otros lo combatían con razonamiento e inteligencia emocional, otros con distancia crítica, etc. Hasta que me llegó una pregunta obvia con una respuesta inesperada. ¿Y cómo lo manejo yo? Pude claramente recordar aquellos días en los que simplemente no quería ir al colegio, o ir a trabajar. Recuerdo una época donde me la pasé paseándome en la calle en vez de ir a clases. Recordé la pereza de levantarme y hacer lo que tenía que hacerse, y recordé ese deseo de solo querer ver televisión que, durante gran parte de mi infancia, fue mi principal acompañante. Pero entonces me di cuenta de que no recordaba cuándo había sido la última vez que me había sentido así. No es que yo ansíe ir a trabajar, pero no deseo faltar, no deseo dejar de hacer lo que hago, y lo que deseo hacer en mis tiempos libres también ha cambiado mucho. Ya no busco los videojuegos, películas y series de televisión como forma de escapismo, sino genuinas experiencias que me hagan crecer. Me di cuenta del largo camino que había recorrido sin dar un solo paso. Pequeños cambios que habían pasado tan paulatinamente que fueron callando a ese tipo poco a poco. Al principio ese tipo me decía que debía descansar porque lo merecía, pero a su vez que debía sentirme mal porque no estaba trabajando, de tal forma que no importaba si trabajaba o descansaba, siempre me sentía mal. Cuando reconocí esa actitud como el imaginario, pude finalmente sentir satisfacción al trabajar o descansar sin culpa. Ese tipo tenía una manera muy efectiva de paralizarme, me convencía de que lo que hacía no cambiaba nada. ¿Para qué esforzarme si el resultado va a ser el mismo? ¿Para qué escribir si nadie lo va a leer? ¿Para qué hacer bien algo que nadie va a notar? Y si lo que hago no importa, entonces yo tampoco importo mucho. Cuando entendí que valor e importancia no son la misma cosa, descubrí que ese tipo llevaba años mezclándolas deliberadamente para que ninguna de las dos me perteneciera. Ese tipo se la pasaba insinuando que absolutamente todo debía llevar una etiqueta de bueno o malo: la pizza es buena, la ensalada es mala, trabajar es malo, descansar es bueno. Hasta que me di cuenta de la cantidad brutal de energía que involucra hacer eso, y de cómo absurdamente algo bueno como la pizza también puede ser malo porque no es tan buena como la última pizza que comí, o porque no es nutritiva. Fue por esta razón que dejé de juzgar en exceso y acepté las cosas como son. Mientras menos escuchaba a ese tipo, me daba cuenta de que lo que hacía me ayudaba a sentirme mejor. Si me detenía a pensar en cómo me beneficiaba y me hacía crecer, dejaba de hacer las cosas desganado y las realizaba con entusiasmo y creatividad. Ese tipo ya no me dirige la palabra, porque estaba hecho de todas esas cosas que creí que quería, pero no eran reales. Ese tipo me decía que ser el sirviente de otros era un símbolo de humillación, cuando en realidad es un símbolo de fortaleza y unidad, porque no solo quiere decir que eres capaz de sostenerte a ti mismo, sino de compartir tu fuerza para que otros puedan sostenerse a sí mismos. Esta es la razón por la que escribo mis ensayos sobre el imaginario, los condicionamientos, los juicios, los valores, la responsabilidad y tantos otros temas que han callado a ese tipo. Desde que dejé de escuchar a ese tipo, ha pasado algo muy raro y gratificante: lo que hago y lo que quiero hacer están alineados. Si decido ir a hacer ejercicio, o faltar un día, no siento culpa ni obligación. Lo que hago, lo hago porque quiero, porque entiendo los beneficios y acepto la responsabilidad con todos sus pormenores. Un día ese tipo simplemente se cayó por completo y dejó de vivir en mi cabeza. Ciertamente no lo extraño, y tal vez debería sentirme culpable, porque en realidad no desapareció. Yo lo maté para tener una vida mejor y real.